John Tornott entró en la historia como un hombre salvaje, pero quizá empezó siendo algo más simple y más triste. Un niño que encontró en el bosque el único lugar donde podía respirar. Nació en 1880, cerca del río Sapsop, en el estado de Washington, dentro de una familia de colonos respetada. Desde pequeño parecía distinto a los demás. Mientras otros niños se adaptaban a la vida familiar, al trabajo y a las normas de comunidad, John prefería desaparecer entre los árboles. Pasaba días explorando la espesura, aprendiendo los sonidos del monte, los rastros de los animales y los caminos que solo conocen quienes caminan solos durante demasiado tiempo. La leyenda dice que a los 10 años ocurrió una ruptura decisiva. Uno de sus hermanos mató a su perro y John respondió acabando con el perro de su hermano. Desde entonces, su distancia con el mundo humano se hizo más profunda. Empezó a internarse en el bosque por semanas, regresando apenas para ver a sus padres o llevar piezas de casa. Con los años se convirtió en un rastreador extraordinario. Sabía moverse en la lluvia, el barro y la vegetación cerrada de las montañas del noroeste. Era alto, fuerte, silencioso, y su figura empezó a alimentar rumores. Para unos era solo un hombre solitario, para otros, alguien que se estaba perdiendo dentro de su propio aislamiento. Mientras sus hermanos prosperaban en la industria maderera, John se alejaba cada vez más de la vida común. Vestía de forma rústica, vivía entre campamentos improvisados y rechazaba cualquier intento de control. En una región donde el bosque era al mismo tiempo refugio, frontera y amenaza, Torno empezó a convertirse en una presencia incómoda. Su familia, convencida de que necesitaba ayuda, lo internó en una institución en Oregon. Pero John escapó y volvió al único territorio donde se sentía dueño de sí mismo, el Wenatchee, una zona húmeda, densa y difícil, donde la naturaleza podía esconder a un hombre durante meses. La tragedia llegó en 1911. Los sobrinos gemelos, John y Will Bauer, de 19 años, fueron hallados sin vida tras un episodio confuso en el bosque. Algunas versiones dicen que habían ido a buscarlo. Otras sostienen que se produjo un malentendido durante una jornada de caza, cerca de una res abatida y un oso. Lo cierto es que los jóvenes murieron por disparos y Tornau huyó de nuevo hacia la espesura. Allí nació definitivamente el mito. La prensa lo llamó el hombre salvaje de Wenatchee, el hombre puma, y Daniel Boone, el loco. Los periódicos siguieron cada rumor con ansiedad. Cada sombra en el bosque parecía ser Tornau. Cada desaparición era atribuida a él antes de confirmarse. El miedo de la comunidad y el hambre de titulares convirtieron a un fugitivo real en una criatura de leyenda. En 1912, dos agentes, Colin Mackenzie y A.B. Elmer, salieron a buscarlo. Creían que podían moverse con más discreción que una gran partida de hombres. Nunca regresaron. Sus cuerpos fueron encontrados semanas después cerca de un campamento. A partir de ese momento, la persecución dejó de ser una búsqueda local y se volvió una obsesión regional. Pero Tornau conocía el bosque mejor que quienes intentaban capturarlo. Durante meses sobrevivió
entre refugios improvisados, cabañas abandonadas y territorios casi impenetrables. Para algunos pobladores era un peligro que debía ser retenido. Para otros empezó a representar algo más ambiguo. Un hombre empujado fuera de la sociedad, perseguido hasta convertirse en aquello que todos temían. El final llegó en abril de 1913. El ayudante del sheriff, Giles Gimby, junto con Charles Lathrop y Lois Blair, localizó un campamento que se creía pertenecía a Turnow. La orden era observar, pero el encuentro terminó en un tiroteo. Blair fue herido, Lathrop perdió la vida y Quimby quedó frente a frente con el fugitivo, escondidos ambos entre los árboles. Cuando vio una oportunidad, disparó. Cuando los hombres regresaron al lugar, encontraron a John Turner sin vida. Estaba en el bosque que había elegido como refugio y que terminó siendo también su tumba simbólica. La noticia se extendió rápidamente. En Montesano, cientos de curiosos acudieron a ver su cuerpo. La multitud no buscaba solo confirmar una muerte. Buscaba mirar el rostro de una leyenda construida entre miedo, prensa, aislamiento y sangre. Algunos intentaron llevarse recuerdos de su ropa, como si aquel hombre hubiera dejado de ser persona para convertirse en objeto de espectáculo. John Turnock nunca tuvo un juicio. Por eso su historia quedó atrapada entre dos versiones que todavía se disputan su memoria. Para unos fue un asesino peligroso. Para otros, un hombre quebrado por la soledad, el miedo y una persecución que lo terminó empujando más allá de todo regreso. Su tumba aún existe. También permanece la leyenda en los bosques de Winoshi, donde visitantes dejan señales, objetos y preguntas sin respuesta. John Turnock no fue solo el hombre salvaje que descubrieron los periódicos. Fue una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando el aislamiento, la enfermedad no comprendida, la violencia y el miedo colectivo se mezclan hasta borrar la frontera entre un ser humano y un mito. En el bosque encontró libertad. En ese mismo bosque, la historia lo convirtió en sombra.